Escuchemos palabras de vida. Un hombre que llegó a ser amigo de Dios. La Biblia cuenta la historia de Abraham, el hombre que llegó a ser el patriarca del pueblo de Israel. Nacido en Ur, la antigua capital del Imperio Sumerio, este hombre tuvo un encuentro transformador con Dios. En su sabiduría, Dios le llama diciéndole: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso se encuentra en Génesis 12, del 1 al 3. Abraham entonces le cree a Dios. No solamente cree en Dios, sino que le cree a Dios y abandona la religión de sus padres. De la mano de Dios, Abraham camina hasta ubicarse en la tierra prometida. Allí desarrolla su relación con Dios, quien reafirma su promesa diciendo: este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Así dice Génesis 17, de los versículos 4 al 8. Dios cumple su promesa cuando nace Isaac. En su vejez, Abraham ve cumplida la promesa divina. Ahora tiene un hijo que será el vehículo por medio del cual llegará a ser el padre de mucha gente. Sería lógico que la historia terminara aquí, en este punto. Se supone que el final feliz marque el final de un cuento, de una novela o de una película. Se supone que Abraham viva tranquilo el resto de sus días, ahora que Dios ha cumplido la promesa y que todo lo que Dios le dijo que iba a pasar, está pasando. Sin embargo, la vida no es tan sencilla. Los seres humanos enfrentamos desafíos todos los días de nuestras vidas. En ocasiones, cuando más tranquilos estamos, una sorpresa nos lanza a la crisis. Y en esta ocasión, la sorpresa viene del mismo Dios, del viejo amigo de Abraham. Inesperadamente, Dios le dice lo siguiente: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A nuestros oídos posmodernos, las palabras de Dios parecen ofensivas. Por eso, algunos estudiosos han afirmado que el texto se equivoca, pues es imposible que Dios diga algo así. Por eso, otras personas expertas piensan que el texto presenta una visión arcaica y desgastada de Dios. Sin embargo, para Abraham, estas palabras no sonaban tan descabelladas. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, los sacrificios humanos no eran cosas raras, eran relativamente comunes. En varias culturas, los líderes religiosos afirmaban que sus dioses demandaban sangre humana, sangre inocente para aplacar su ira. Uno de esos dioses se llamaba Moloch, una divinidad adorada por los amonitas. La región de Amón estaba cerca del territorio israelita, por lo que podemos inferir que Abraham conocía estas prácticas. Moloch era también adorado bajo el nombre de Chemosh por el pueblo de Moab. El culto a Moloch o Chemosh
incluía los sacrificios humanos. En particular, requería el sacrificio del primer hijo varón, del primogénito, quien era lanzado en las manos de la estatua donde ardía un fuego intenso. El Antiguo Testamento advierte al pueblo de Israel que este culto es peligroso, porque ese es un Dios falso. Levítico 18:21 dice: no darás un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no profanarás así el nombre de tu Dios. Levítico 20, del 2 al 5 dice: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan en Israel que ofrezca a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra tal hombre y lo eliminaré de su pueblo, por cuanto dio uno de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cierra sus ojos respecto de aquel hombre que dio uno de sus hijos a Moloc para no matarlo, entonces yo pondré mi rostro contra aquel hombre y contra su familia, y lo apartaré de su pueblo, junto con todos los que como él se prostituyan tras Moloc. En Primera de Reyes 11:7 la Biblia dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Kemosh, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Uno podría pensar que esto es simplemente una locura, pues nadie sacrificaría a su propio hijo. Sin embargo, la Biblia dice que un rey llamado Acaz hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Eso se encuentra en Segunda de Reyes 16:3. Por todas estas razones podemos inferir que Abraham piensa que su Dios está pidiendo lo mismo que los otros dioses: un sacrificio humano. Abraham entonces obedece la voz divina y camina hasta el monte Moria, que de acuerdo a la tradición se encuentra en Jerusalén. De hecho, ese es el mismo monte donde se ubicó el templo de Jerusalén y donde hoy se encuentra la mezquita de Omar. Y usted puede ver la piedra negra de basalto cuadrangular enorme donde se iban a llevar a cabo esos sacrificios. Ese era el lugar perfecto para ofrecer sacrificio a Dios. Y Abraham lleva todo lo necesario para el sacrificio: la leña, el cuchillo y a Isaac, quien es la víctima. Llegado al monte sagrado, Abraham deja a sus siervos en las faldas del monte y sube a lo alto del monte con su hijo, quien lleva la leña sobre sus hombros. Sin embargo, en el camino el niño pregunta: padre, mira, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le responde: Dios se encargará de que haya un cordero para el sacrificio, hijito. Llegando a lo alto del monte, Abraham construye un altar, coloca la leña en su lugar y ata al niño sobre el altar. Sin embargo, cuando se aprestaba a tomar el cuchillo en su mano, Dios le habla una vez más. Y Dios le dice: Abraham, Abraham, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Después de escuchar la voz divina, Abraham mira a su lado y ve un carnero y sacrifica el carnero en lugar de su hijo. Y así se cumple lo que Abraham promete a su hijo. Sí, Dios se encargó de proveer lo necesario para el sacrificio. En esta historia encontramos muchos mensajes. Tiene varios sentidos en varios niveles. Tiene grandes enseñanzas para el pueblo de Dios. Nos enseña que Dios prueba la fe de los suyos. Nos enseña que Dios valora la obediencia de su pueblo. Nos enseña
que no debemos perder la fe en la hora difícil. Nos enseña a vivir con esperanza. Nos enseña que Dios provee, aún en situaciones que parecen imposibles. Pero en esta ocasión, yo deseo recalcar otro punto importante de esta historia, que para mí es quizá más importante que los anteriores, porque ustedes y yo vivimos en una sociedad marcada por la violencia. Y esta historia nos enseña que Dios no acepta sacrificios humanos. Se lo voy a volver a repetir. Dios no acepta sacrificios humanos. Este es un mensaje importante porque las relaciones humanas son siempre difíciles. Y cuando se agudiza la dificultad, a veces las relaciones humanas se vuelven relaciones de explotación. Y es sumamente difícil convivir con gente que nos trata con violencia, ya sea verbal, física o emocional. Cuando alguien nos insulta, nos humilla y nos explota, esa relación pierde su valor. Es importante comprender que Dios no acepta que vivamos pisoteados, victimizados o golpeados. Por el contrario, Dios nos ha regalado la vida. ¿Para qué? Para que la vivamos llenos de amor, de alegría y esperanza. Sin embargo, son legión la cantidad de personas que viven tristes y que piensan que Dios es el culpable de sus penas, que Dios es el autor de sus sufrimientos. Y ante esta dura realidad, es imposible que leamos una vez más la historia sin pensar que debemos hacerlo con nuevos ojos. Es importante que veamos cuál es el mensaje que Dios tiene a través de este texto para el pueblo que sufre. Dios no desea que seas presa del alcoholismo, del vicio o de la adicción. Dios no desea que seas víctima de la violencia doméstica, de género o sexual. Dios no desea que seas explotado ni que seas explotada por personas que dicen que te aman. Dios no desea que lleves las culpas ajenas, particularmente las culpas que te echan encima otras personas que son tan cobardes, débiles e inseguras que no toman responsabilidad por sus propios actos. Siempre están buscando un culpable. Dios no desea que sientas la responsabilidad de salvar a personas que voluntariamente andan en malos pasos y que no quieren darle la cara a la vida. Escuchemos este mensaje que viene de la Biblia. Dios no acepta sacrificios humanos. Dios no necesita que usted sacrifique a su hijo o a su hija por él. Al contrario, Dios, en lugar de pedir que nosotros sacrifiquemos a nuestros hijos, es quien sacrificó al suyo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Respondamos con fe al mensaje de Dios. Oramos diciendo: bendito Dios, Padre Celestial, Dios de toda luz. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra y tú nos revelas tu voluntad, nos revelas tu carácter y de tu carácter podemos comprender tus valores. Señor, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y tú deseas que nosotros vivamos en felicidad. Bendice, Padre amante, Dios bueno y Dios de paz, a mi hermano y a mi hermana que están viendo esta transmisión. Bendice a cada persona que pueda escuchar este mensaje y permite que se puedan ver liberados, liberadas de las cargas del pasado y que puedan caminar al futuro con esperanza, sabiendo que tú no eres el Dios de la muerte, sino el Dios de la vida y que nos llamas a vivirla en plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. La Red Educativa
Genesaret es un ministerio que provee clases de escuela bíblica y cursos de instituto para iglesias locales. También ofrece asesoramiento y mentoría para líderes ministeriales y laicos. Los servicios se ofrecen tanto en línea como por Zoom. Para más información, visite www.rededucativagenesaret.com o nuestra página de Facebook. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición a su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando este ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.